llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Bueno, ahora sí, ya estamos preparadas. Comenzamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado El ala izquierda del Frente de Todos. Comenzamos, Aurelio. Sí, hasta ahora las menciones al Frente de Todos han hecho referencia, más que nada, al fenómeno de su amplitud. Sí. O sea, el hecho de que ha logrado aglutinar detrás de la fórmula Fernández a un espectro de fuerzas políticas que van desde Massa a una izquierda que en realidad se confunde en este caso con los movimientos sociales, donde está Grabois, está está la corriente clasista combativa. Sí. Hay una serie de grupos de los cuales algunos están dentro del Frente de Todos y otros no, pero digamos donde hay una concurrencia de lo que podría ser considerado un ala izquierda, digamos, dentro del Frente de Todos. Sí. Yo empezaría por señalar que hay varias razones por las cuales es perfectamente legítimo defender dentro del Frente de Todos sí. una posición de izquierda, y particularmente si se tratara, porque eso digamos, se relaciona sí. con mis propios puntos de vista, si se tratara de una posición de izquierda nacional. La principal razón de la legitimidad de esa posición deriva del hecho de que somos un país semicolonial, un país sometido al dominio de los grandes países centrales o imperialistas, sí. Y en consecuencia en la Argentina no se pueden identificar los bloques con el criterio europeo o norteamericano, digamos, de izquierda y derecha. Para entender qué sucede en nuestros casos, hay que hablar de una contradicción nacional y de un bloque nacional que está conformado por distintos sectores y distintas clases sociales, sí. contra un bloque imperialista oligárquico. Y dentro de cada uno de esos bloques hay una derecha, una izquierda y un centro. Uno podría calificar de centro dentro del bloque hegemonizado por el PRO y por Macri, por lo menos en un sector de la Unión Cívica Radical que no forma parte estrictamente de la derecha oligárquica, sino que más bien representa a ciertas capas de las clases medias, y podría identificar como la izquierda de Macri o la izquierda del Frente Oligárquico Imperialista, aunque no lo sea voluntariamente, sino por el papel objetivo que cumple en la política, a la ultraizquierda antiperonista, que fue la que le facilitó el triunfo a Macri en el 2015, llamando a votar en blanco, con el argumento de que Macri y Scioli eran lo mismo, y que está representada por más de un sector, pero fundamentalmente por el sí. Frente de Izquierda, por el FIT, por el Frente de Izquierda de Trabajadores. Y dentro de cada uno de esos bloques están expresadas corrientes que concurren a los bloques fundamentales,
pero que no expresan exactamente lo mismo. En tal caso, en el caso del bloque nacional, coinciden en lo que sería la defensa de un criterio de autonomía nacional frente al imperialismo extranjero, pero con distinta coherencia, con distinta consistencia, con capitulaciones de distinto tipo en más de un caso, pero en un espectro que, como lo muestran las entrevistas y las relaciones establecidas por el propio candidato del Frente de Todos, por Fernández, por Alberto Fernández, van desde Urquía o Acevedo, sí, el presidente de la Unión Industrial Argentina, hasta Juan Grabois. Y van desde sectores del empresariado argentino hasta los movimientos sociales de los desocupados y marginados del país. Dentro de ese conglomerado, en tanto y en cuanto la hegemonía política esté ejercida por un representante del movimiento peronista, podríamos decir que la hegemonía social está en manos de la burguesía nacional. Y en esas condiciones perfectamente cabe sostener una posición de izquierda del movimiento nacional, procurando o haciendo una política conducente a que la hegemonía de las fuerzas nacionales del movimiento nacional caiga en manos de la clase trabajadora y de las grandes mayorías, y en tal caso subordine a la burguesía nacional y al mundo empresario, aún reconociéndole sus intereses particulares, en tanto y en cuanto esos intereses no colisionen con los intereses del conjunto del país. Claro, sí. Eso por un lado. Por otro lado, si bien no tenemos la bola de cristal, todos los antecedentes históricos y políticos de las últimas décadas respecto a la conducta observada por el peronismo, que es el sector fundamental del Frente de Todos, nos hace presumir que lo que vamos a lograr, que va a ser un enorme triunfo para el país, al imponernos al bloque del PRO, lo que vamos a lograr es instalar nuevamente en la Casa Rosada a un gobierno nacional, a un gobierno de signo nacional, un gobierno que en términos generales defienda los intereses del conjunto de las mayorías nacionales, de la producción y del trabajo. Pero tal como ocurrió en el caso del kirchnerismo durante 12 años, es presumible que no nos encontremos ante un gobierno de liberación nacional. Son dos cosas distintas. Una cosa es un gobierno nacional y otra cosa es un gobierno que lleve adelante un programa de liberación nacional, cosa que no vemos en la Argentina, salvo el breve interregno de 1973-76, sobre todo mientras estuvo vivo el general Perón, cosa que no vemos, repito, desde la caída del peronismo en 1955. El primer peronismo se puede decir que llevaba adelante un programa de liberación integral de la Argentina, que se frustró en buena medida al no expropiar a la oligarquía terrateniente y a ciertos sectores del imperialismo extranjero, pero que había una
una integralidad programática en el desarrollo que puso en marcha a partir del año 46 el general Perón, y que había estado precedido además por distintas medidas, sobre todo en el torno a la legislación obrera, tomadas desde el golpe de junio de 1943. Entonces, si como es presumible, ojalá tuviéramos la sorpresa de que no fuera así, no vamos a estar ante un gobierno de liberación nacional, el problema de la liberación nacional, el problema de la emancipación definitiva de la Argentina, es un problema que no va a ser resuelto por el gobierno que tendremos a partir del 10 de diciembre. Y en consecuencia es necesario trabajar para que el país tome las medidas necesarias, que solamente lo puede tomar un gobierno de liberación nacional, para que podamos pensar no en ganar, como fue el caso del kirchnerismo, una década, sino en ganar varias décadas. Yo he dicho muchas veces que los países que se transformaron en países avanzados contaron con varias décadas de desarrollo autónomo, sin estos retrocesos fenomenales que en el caso de la Argentina significan los golpes oligárquicos como el de 1976, el de 1955 o el gobierno de Macri. Un país que no tiene una política de constancia en el desarrollo de sus fuerzas productivas y que no ha logrado instalar a una élite económica o a fuerzas económicas que pongan en el centro del escenario los intereses del desarrollo productivo del país, y está condenado a estos altibajos, digamos, esta especie de condena de Sísifo que sufre la Argentina, de que durante un periodo breve llevamos adelante políticas patrióticas en un sentido general y después sufrimos un golpe oligárquico, un gobierno oligárquico, aunque haya sido elegido por las urnas, que destruye lo que podamos haber logrado avanzar en algunos aspectos, porque nunca hemos logrado, salvo en la década clásica del peronismo, avances globales en toda la línea. Cuando uno se remonta a lo que fue el primer peronismo, hay que recordar que el país, a través del Estado Nacional, tenía el monopolio del comercio exterior, tenía el monopolio del manejo de los depósitos bancarios, no un sistema íntegramente estatal de bancos, pero sí el manejo del conjunto del sistema financiero a través del Banco Central, digamos, administrando los recursos en forma centralizada, que teníamos una flota mercante del Estado, que teníamos un sistema ferroviario nacionalizado a partir de la compra de los ingleses, que funcionaba, no los restos de un sistema ferroviario como los que tenemos ahora, después de una larguísima destrucción del sistema ferroviario nacional, que teníamos una Junta Nacional de Granos, es decir, que teníamos un proceso de desarrollo industrial con picos significativos, como era el caso del IAME en Córdoba, fabricando automóviles íntegramente hechos en la Argentina, digamos, con modelos argentinos, que teníamos una fabricación de aviones, de tractores y de motocicletas también, que no éramos un armadero, digamos, de piezas importadas, sino una auténtica fabricación por parte del país en todos esos órdenes. Bueno, eso no hemos vuelto a tenerlo, ni hemos vuelto a tener un proyecto de desarrollo integral del país, integral como fue aquel. Entonces, frente a eso, no solamente es legítimo, es necesario que construyamos, mientras estamos sosteniendo a un gobierno nacional como el que puede encabezar Alberto Fernández, que sostengamos una lucha por crear las fuerzas necesarias
para dar a ese curso una profundización que nos lleve a contar con un gobierno y con un programa de liberación nacional. Pero hay una cosa que es necesario aclarar. La profundización de un proceso es algo muy distinto, yo diría que casi antagónico, a lo que podríamos llamar la provocación boba. La provocación boba, por ejemplo, en estos días hemos tenido una muestra de provocación boba que no se sabe muy bien a qué responde, ¿no? ¿A qué responde y cuál ha sido dentro de los movimientos sociales el que ha impulsado esa movida con la invasión de los shopping? La invasión de los shopping es una de esas típicas medidas que solamente sirven para constituir esas grietas, digamos, arriba de las cuales se monta el sistema oligárquico para dividir a las grandes mayorías del país. Solamente un estúpido, un demente o un traidor puede considerar que los shopping y el público de los shopping, que obviamente ha sido agredido a través de esa medida, es el enemigo fundamental del pueblo argentino. Considerar que las clases medias o las clases medias altas o las clases medias adictas a los shopping son los objetos sobre los cuales debemos descargar alguna clase de frustración o de ira popular es, repito, una estupidez que solamente puede servir a los verdaderos enemigos de la Argentina, que son el sistema de la especulación financiera, los bancos extranjeros, las empresas energéticas, que han sido justamente porque son el núcleo fundamental del establishment argentino, los sectores favorecidos por el gobierno de Macri. O sea que considero necesario alertar contra las provocaciones y contra la formulación de planteos que en realidad solamente sirvan para menguar las propias fuerzas, para atacar a enemigos secundarios, para privar directamente de aliados posibles al movimiento popular, porque hay que partir creo yo, de las siguientes bases. En primer lugar, el gobierno de Macri ha sufrido una derrota electoral porque hemos visto un principio de confluencia, digamos, en el respaldo del Frente de Todos los sectores que fueron agredidos por la política neoliberal de destrucción del país y de saqueo del país. Y es más, ni siquiera el fenómeno, la excelente elección hecha por el Frente de Todos en las PASO, que podría incluso incrementarse según algunos estudios de encuestadores en las elecciones de octubre, aún, o eso por lo menos deberíamos proponernos, aún no reúnen al conjunto de fuerzas que podemos llegar a unificar dentro de una política defensiva de los intereses generales del país. Hay centenares de miles. En la Argentina no hay millones de oligarcas y Macri ha obtenido millones de votos. Y entre los sectores que han votado a Macri, hay una parte muy considerable de sectores que han sufrido la política de Macri y que por distintas razones, algunas que tienen que ver con estas provocaciones o con estos extravíos, con estos errores del movimiento popular, fueron arrojadas en brazos de Macri. Como por ejemplo ocurrió en el 2015 con trabajadores que estaban espantados y dolidos
por la aplicación del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Y entonces votaron por Macri, erróneamente, obviamente fue un error, porque fue una cosa que solamente les ocasionó perjuicios, pero habían sido agredidos, o por lo menos no interpretados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese tipo de cosas no se puede repetir. Y tampoco se pueden repetir estas torpezas como las que acaba de cometer Juan Grabois, de plantear a tontas y a locas y sin ningún estudio serio una propuesta de reforma agraria. Una propuesta de reforma agraria, además, que es absolutamente descabellada, que tiene la fórmula absolutamente antiquísima y desactualizada con relación a la problemática agraria argentina de entregar la tierra a quien la trabaja. Esa fórmula, que ha sido utilizada por los movimientos revolucionarios en todo el mundo durante muchas décadas, es la fórmula que se corresponde con una existencia de una especie de latifundios atrasados y de campesinos sin tierra y hambrientos de tierra, que producen para una especie de señor semifeudal. Esa realidad, como creo que lo sabemos todos, salvo alguien que viva digamos, que no haya salido nunca de los núcleos urbanos, o que no se haya preocupado en estudiar mínimamente el problema, no es la realidad de la Argentina. Con toda razón, aunque para fundamentar una posición conservadora, le ha contestado a Grabois la semana pasada La Voz del Interior con un trabajo en el cual aparece con toda claridad que aproximadamente el 80% de las propiedades agrarias de Córdoba está en el orden de las 100 hectáreas. Y que solamente en toda la provincia de Córdoba, una de las grandes provincias agrarias del país, solamente hay propiedades de una extensión superior a 5.000 hectáreas, solamente hay 167 en toda la provincia. Algunas de las cuales, además, lo que todavía hace más claro la impropiedad del planteo de las 5.000 hectáreas, algunas de las cuales están en el norte de la provincia, zona de la cual yo provengo, y que me permite saber de manera directa que 5.000 hectáreas en el departamento Tulumba o en el departamento Sobremonte valen menos que 300 hectáreas en Marcos Juárez, porque son en muchos casos extensiones que están cerca de las Salinas Grandes, y que son muy improductivas, o que están en zonas de serranías donde solamente se puede tener ganado a pasto y no se puede sembrar una hectárea. En realidad, el planteo de Grabois, que afortunadamente nadie de los que puede tomar decisiones en frente de todos va a asumir como propio, es un planteo que, si fuese llevado adelante, para lo único que servía sería para reproducir la tontería política que fue meter en la misma bolsa al conjunto de los productores agropecuarios en la confección primera hecha por Gusteau de la 125, que generó el conflicto del año 2008 y que fue el primer factor, por un traspié político mayúsculo, que generó el kirchnerismo para crear la grieta, para, perder, porque antes lo había tenido, para perder el respaldo de un amplísimo sector de pequeña burguesía agraria, que en muchos casos ha dejado de ser productora para transformarse, y creo que a eso apunta lo de Grabois, para transformarse en rentistas que alquilan los campos a los pools de siembra. Pero allí no hay campesinos. En realidad, yo tengo toda la impresión de que el planteo de Grabois nace del hecho de que él tiene cierta representación de los sectores
para darles un nombre que los englobe, quinteros y productores de legumbres, de los chacareros, él los menciona como chacareros. Periurbanos de las ciudades de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que realmente, efectivamente, son sectores abandonados por el Estado Nacional y que en muchos casos no tienen tierra. Pero ese problema, que es un problema real, no tiene nada que ver con las propiedades con una extensión superior a 5.000 hectáreas, sino tiene que ver en tal caso con, expropiando o no, poner a disposición de esos productores terrenos, tierra, en las zonas periurbanas de las distintas ciudades del país, en las cuales es adecuado producir verduras o frutas para la provisión de esas ciudades, digamos, que tengan que pagar costos mínimos para llegar al mercado. Algo así, aunque yo no conozco los detalles del asunto, está planteando en este momento en la provincia de Buenos Aires, en sus visitas en el famoso Clio Kicillof, con relación a la producción de algunas cosas como leches y quesos, que pueden ser producidas en pequeños establecimientos y que pueden diversificar la oferta, que en el caso, por ejemplo, de la producción de lácteos está en el país en manos de 2 empresas monopólicas. Pero eso no tiene nada que ver con las propiedades de una extensión superior a 5.000 hectáreas, que si están a 300 kilómetros de un núcleo urbano, en realidad son el lugar más inapropiado para asentar una producción quintera, porque están lejísimos de los centros de consumo. Y además porque suponen un traslado de población que no está ni entre los hábitos ni entre las exigencias que impone la realidad argentina, que es la realidad de un país con una escasa población, particularmente con una escasa población dispuesta a vivir en el campo. No creo que Grabois pueda ni siquiera soñar con trasladar cartoneros a los lugares donde están ubicadas las grandes propiedades terratenientes de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia. Y en realidad lo único que se logra con eso es aureolarse de izquierda con una propuesta insensata que asusta a los chicos y a los grandes, pero sobre todo a la sociedad rural, pero que no sirve absolutamente que siempre para se asusta. nada. En realidad, en lo que sí podemos y debemos pensar, si queremos sacar al país de la exportación de granos sin valor agregado, es en otro tipo de fórmulas que nada tienen que ver con esa. Una de ellas ha sido propuesta hace pocos días por Urquía, que es un impuesto a la tierra, sobre todo a la tierra improductiva, obligar a que la tierra no sea un bien especulativo, sino un factor de producción. Otra de las cuales es, por distintos medios, desestimular la exportación de granos sin elaboración, estimular el agregado de valor en origen, que es lo que ya estuvo planteado y se llevó bastante a medias durante los 12 años del gobierno kirchnerista, para que no exportemos granos, sino en tal caso carnes, que suponen agregarle al producto un 80% de valor y crear trabajo en distintas localidades. Y si queremos una cosa más integral, crear una empresa nacional, del Estado Nacional, de producción de alimentos, que impida que
que ciertos rubros, como ocurre por ejemplo con los lácteos, donde hay 2 empresas, o como ocurre con la cerveza, donde hay 3 empresas que monopolizan el mercado, para que una empresa estatal compita, por ejemplo, con los pools de siembras en el alquiler de campos, una empresa dirigida por el INTA, que tiene los técnicos capacitados para lograr los mejores rendimientos de la producción agropecuaria, porque lo hace aconsejando a los productores, y que compita al modo en que lo hacen las empresas estatales chinas, que compita con la economía privada y se vea impulsada y exigida de lograr mejores rendimientos, o por lo menos rendimientos equiparables a la que logra el capitalismo privado. Y al mismo tiempo permita que el Estado tenga recursos con los cuales asegurar la provisión de alimentación barata, digamos, fuera de los precios internacionales que son los que se imponen cuando hablamos del mercado interno y tenemos que pensar en alimentos elaborados a partir de la producción granadera argentina con precios internacionales. Creo que ese tipo de planteos son los que necesitamos y sobre los que necesitamos avanzar, distinguiendo con claridad a los actores sociales argentinos, porque acá de lo que se trata es de comenzar, por lo menos el primer periodo, distinguiendo el hecho de que el enemigo principal que va a enfrentar Alberto Fernández en sus primeros meses de gobierno son los acreedores internacionales que van a querer ponerle la bota encima a la economía argentina, como ya lo están haciendo del Fondo Monetario Internacional, para intentar que Alberto Fernández lleve a cabo la misma política que Macri. Entonces, en ese periodo de durísima negociación que ya tuvimos en el 2005, necesitamos en principio preservar la unidad nacional para que todo el país respalde una política de enfrentamiento con los usureros del mundo. Empiezan a vaciarnos las heces.